Bueno, muy buenas noches, Shabbat, Shabbat, Shalom. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, más el séptimo es día consagrado a tu Señor. No harás trabajo alguno ni tú, ni tu esposa, ni tus hijos, ni tu sierva, ni aún el extranjero que habita dentro de tus territorios. Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, más el séptimo, el Shabbat. Él tuvo la plenitud de poder disfrutar todo aquello que había creado. Quiero darle gracias al Señor por este hermoso día que nos permite disfrutar de su mandamiento. Darle la gracia también a la comunidad de Sucadaví, Buenos Aires, que semana a semana llega hasta este lugar para convivir juntos y en armonía. Quiero saludar también a la comunidad de la página de Facebook de Desafiante, a los que hacen los estudios a través de Generación Desafiante en YouTube y a los que nos escuchan en Spotify. Y además, una nueva plataforma que es Instagram. Que el Señor les recontra bendiga y agárrense, porque el día de la fecha tenemos Gálatas, en las palabras del apóstol Pablo, parte 2. Pero bueno, antes de empezar, yo quería mostrarles una de mis partes favoritas, porque cuando Pablo escribe esta carta, no la escribe por partes. Uno manda la carta completa y me gusta que podamos tener el hilo de esta situación. En Gálatas 1, verso 15, él está hablando un poco de su cambio. Él dice, pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia a revelar su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. No fui a buscar a los que, como dice la palabra, sus apóstoles. Verso 17, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que me fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Un hombre confrontado con la palabra de Dios no se fue a buscar a los religiosos, no se fue a buscar a la estructura. No, él dijo, esto es un encuentro personal entre el Eterno y yo. No es cuestión de religiones. Él sabía mucho de religión. Es una cuestión de entre él y yo. Por eso estuvo acá específicamente. Imagínense, fue al lugar de los hechos en Arabia, al monte Sinaí, donde ¿qué pasó? Se entregaron los mandamientos. ¡Qué idílico! El famoso apóstol de la gracia, como es conocido en el mundo cristiano, se refugió en el mismo lugar donde se entregaron los mandamientos, en Sinaí. Y mira lo que dice aquí, Gálatas 1, verso 18, después pasado 3 años, imagínense, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, 19. Pero no había ninguno de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. 3 años Pablo, después de ser confrontado en el camino a Damasco, siendo hebreo de hebreos, circuncidado el 8º día, instruido los pies de Gamaliel, fariseo, observante de la ley oral, se tomó 3 años y después sube a Jerusalén. Busca a Jacobo, el hermano del Señor. Qué interesante que Pedro no era el líder de la congregación de los creyentes en el Mesías en Jerusalén. ¡Wow! ¡Qué fuerte!, ¿no? Sino su hermano, Jacobo. Verso 20, en esto que os escribo aquí delante de Dios que no miento. Entonces él está contando su historia 3 años antes de subir a Jerusalén. Y después dice en Gálatas, capítulo 2 y verso 1, después pasado, escuchen bien, 14 años subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito, 2, pero subí según revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. 14 años. 14 años, imagínense. 3 años cuando conoce al Señor. Va a Sinaí, sube a Jerusalén, y después 14 años más, 17 años el apóstol Pablo, dedicándose a volver a reestudiar la palabra de Dios. Entonces, los que venimos de un contexto cristiano, los que venimos de un contexto religioso, de cualquier tipo de índole, veamos el ejemplo del apóstol Pablo. Se dedicó 17 años de su vida a reestudiar la palabra. ¿A dónde se fue? A Sinaí, Arabia. ¿Qué deberíamos hacer si nosotros decimos ser imitadores de Pablo? Si decimos, no, Pablo es un ejemplo a seguir. Bueno, Pablo vuelve al lugar de los mandamientos. 17 años le dedica. Ahora sí, Gálatas capítulo 2, verso 3. Dice, mas ni aun Tito que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Verso 4, y esto a pesar de los falsos hermanos, introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. Verso 5, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con nosotros. Y en el verso 3 empieza a hablar de un tema bastante controversial, pero vamos a ir viendo en la carta de Pablo bastante claro de lo que es la circuncisión. Sin embargo, el punto que quiero tocar aquí es que ni aún siendo griego fue obligado a circuncidarse. Y ¿saben qué? Es una gran verdad lo que dice el apóstol Pablo. Muchos dicen, ven, ahí está,
El que andaba con Pablo no fue obligado a circuncidarse. ¿Y sabes qué? Es una excelente decisión. No obliguemos a nadie que se convierta. No lo obliguemos. No, es que traigo al noviecito que nunca estuvo en la congregación, que no sabe nada de Dios, y los que venimos en contexto cristiano hemos escuchado eso. Traigo al noviecito para que me lo bautice, pastor. Para que mi desobediencia usted la bendiga. Entonces, no querramos convertir a la gente. No, pero es que era mi yunta, era mi amigo, era mi parcero, era mi llave, era mi compañero cuando estaba en el mundo. Y ahora lo estoy trayendo a la palabra del Señor. Y soy yo el que le está quemando la cabeza. Y no es una decisión personal. Entonces, amada familia de Sucada y Buenos Aires, tomemos el ejemplo de Gálatas capítulo 2 y verso 3. No obliguemos a la gente. Ay, pero es perfecto. Es perfecto. Es buen chico, todo. Lo único que le falta es que no ama a Dios. Y le falta todo. No lo obligues. No lo obligues a convertirse, no lo obligues a venir a la congregación, no lo obligues a estudiar la palabra. ¿Sabes qué? Porque esto de aquí es un encuentro personal. Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. Y cada uno de nosotros tiene que tener un encuentro personal con el Señor. No obliguemos a la gente. A mí me dijeron una vez esto. Brother, ¿tú crees que mi siguiente paso, lo que yo tengo que hacer, tengo que circuncidarme? Eso es una decisión personal entre tú y el Señor. Entre tú y el Eterno. Y nadie más. ¿Y saben qué? Sale mal esto. Sale mal el obligar a la gente a convertirse. Y vean el ejemplo de este hombre. ¿Adivinan quién es? Piensen, un hombre que es rey y hay 3 tipos que vienen de Oriente. Muy bien, cerca. Es Rey Herodes con los 3 famosos reyes magos. ¿Sí? Imagínense, ¿por qué Herodes, el terrible Herodes, el mismo que hizo la matanza de los niños menores de 2 años, el mismo que lleno de ira, el mismo de esa dinastía de Herodes tan terribles, capaces de matar a su propia esposa por celos para que no me quite el dominio? ¿Cómo pudieron haber reinado? ¿Saben qué? Eran judíos. Judíos reinando sobre Jerusalén y haciendo tal atrocidades. ¿Saben por qué pasó eso? Porque en el tiempo de los idumeos, en el tiempo famoso de Hanukkah, ¿se acuerdan de la fiesta de liberación sobre los griegos? Los macabeos obligaron a los idumeos, a los edomitas, a convertirse o morían. Una cuestión política. ¿Y saben qué? De esa conversión forzosa llegan los herodianos y todos los Herodes. No obliguemos a convertirse a la gente. No obliguemos, órele a este familiar. Hay que orar, sí, pero no lo fuerces. ¿Sí? El Señor es su pastor. El Señor es quien cambia el corazón. Verso 4, y esto a pesar de los falsos hermanos, dice aquí, introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos en esclavitud. Pero, ¿qué es libertad? Porque yo podría decir, ok, somos libres en Cristo Jesús, somos libres en el Mesías, pero ¿qué es libertad? Y nuestro mismo Mesías lo dice en Juan, capítulo 8 y verso 32, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, ¡pum!, como condorito. No que los judíos mataron a Jesús. Ahí dice que le está hablando a los judíos que creyeron en él. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Cuántos discípulos hay aquí del Señor? Yo soy discípulo tuyo. Bueno, tienes que permanecer en su palabra. Y dice acá, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Yo pregunto a Sucada y Buenos Aires, ¿qué es la verdad? La suma de su palabra es la verdad. Salmo 119, verso 160. La verdad no está en Génesis, la verdad no está en Gálatas, la verdad no está en las cartas de Pablo, la verdad está en la totalidad de su palabra, desde Génesis hasta Apocalipsis. Es que se contradice, es que la estás malinterpretando. Su palabra es perfecta. ¿Hará algo Dios que será imperfecto? Y dice, verso 5, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad, la totalidad de su palabra, del Evangelio permaneciese con vosotros. Y yo no voy a entrar al tema del Evangelio. Los que quieran saber un poco más del Evangelio pueden ir al video anterior donde explicamos a totalidad que la palabra Evangelio, la palabra Evangelion, también habla de el maná que fue dado en el desierto. Las palabras que dio vida, porque dicen que el Evangelio es de la tierra.
No, el Evangelio es de los cielos. Y lo que Dios dio en Sinaí fue palabra de los cielos. Verso 6 de Gálatas 2, pero de los que tenían reputación de ser algo, los que hayan sido en otro tiempo, nada me importa, dice Pablo. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Verso 7, antes por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro, escuchen bien, al de la circuncisión. Atención, Zucataví, Buenos Aires, verso 8. Pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también para mí con los gentiles. Pregunta entonces, acabamos de leer esto. La pregunta es, Pedro, ¿a quién fue enviado? A los de la circuncisión. ¿Quiénes son los de la circuncisión? Los judíos. ¿Está claro? Y Pablo, ¿a quién fue enviado? A la incircuncisión. Yo sé que voy a parecer cansado, pero pongan atención, esto es algo increíble. Dios no piensa como nosotros. Si yo hubiera tenido que elegir, yo le hubiera dicho, Pedro, tú no sabes nada de las leyes orales, no sabes nada de la tradición judía, tú no eres un observante, no fuiste criado a los pies de un rabino, sino que eres un pescador. No vayas con los judíos. Vete con los gentiles, que tienes más cosas en común. Y le hubiera dicho a Pablo, Pablo, tú eres un maestro, un rabino, fariseo de fariseo, hebreo de hebreo, circuncidado al 8º día, de la tribu de Benjamín. Tú ándate con los judíos. ¿Y saben qué? Dios hizo lo contrario. ¿Para qué? Para que cuando venga Pedro a hablar, dijeran lo que dijeron los judíos, los fariseos. ¿Quién es este? ¿De dónde viene tal sabiduría? ¿Saben qué? No dudaron de que Dios estaba ahí. Y cuando veían a un hombre lleno de títulos, como lo era Pablo, ver que enseñaba con tal sencillez y amor, decía, wow, Dios ha hecho algo también en este hombre. Pero yo quiero volver a preguntar esto y no quiero parecer cansado, pero Zucataví, Buenos Aires, Pedro fue enviado ¿a quién? A los judíos, a la circuncisión, y Pablo fue enviado a los gentiles, a la incircuncisión. Entonces, que alguien me explique. ¿Por qué fue tomado Pedro como el papa, el primer papa? ¿Cómo fue Pedro el primera piedra de la iglesia gentil si ya estamos diciendo en la misma carta de Pablo que él no fue enviado a eso? Se cae una vaca sagrada. Pedro no fue enviado a los gentiles, por tanto, decir que Pedro es la piedra, el comienzo, el inicio de toda la iglesia gentil, simplemente está en contra de la propia escritura. No, me dijeron un día. Lo que pasa no es que Pedro es el primer papa, habrá sido el primer papito, porque vemos en la misma palabra que Pedro tenía suegra, y si tenía suegra, tenía esposa, y si tenía esposa, tenía hijos. No, me dijeron un día. Lo que pasa es que sus huesos están en el Vaticano. ¿Has escuchado eso? Pero en uno de los últimos hallazgos ya sabemos que no es así. Esta es una fotografía del mismo momento del sepulcro de los Montes Olivos, donde están los padres franciscanos y donde, adivinen qué, se encuentra, ¿sí?, todo el usuario realmente, con la caja de huesos escrita como Simón Bar Jona, en arameo, Pedro. Quiere decir que sus huesos tampoco están en el Vaticano. Sus huesos están ahí mismo, en la tierra que el Señor dio a nuestros antepasados, ¿sí? Verso 9 de Gálatas 2, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, el hermano del Señor, también conocido como Santiago, Kefas, Pedro y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Verso 10, solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Por eso vemos en capítulos como Romanos, cuando ellos dicen y estaba llevando una ofrenda a Jerusalén, ¿sí? Por eso dice la palabra también en Romanos, si ellos le han hecho partícipe de los dones espirituales, de la riqueza espiritual, cuánto más los gentiles no los hacen parte de la riqueza, ¿sí?, física y económica. Eso es de lo que está hablando.
Verso 11 de Gálatas 2, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Y se arma un quilombito acá, y pongan atención. Verso 12, pues antes que viniesen, algunos de parte de Jacobo, principal de la sinagoga de los judíos en Jerusalén, Jacob Hatzadik se lo conoce en el mundo fariseo, ¿sí? Que era muy observante, se le conocía como Jacobo el justo, el celoso. De hecho, ¿sabían ustedes que la carta de Santiago que él escribe, un hombre llamado Martín Lutero hizo hasta lo imposible porque no se agregara al canon bíblico? Porque si ustedes leen el libro de Santiago, no les queda duda que él pone claro lo que es la ley. No, es que la fe sin obras es muerta. La fe es con obras, no da a duda. De hecho, murió, lo lanzaron del pináculo del templo por haber confesado públicamente que Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, mire lo que estaba haciendo, verso 12. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de la circuncisión. Y vemos una característica en Pedro, que ya veíamos en Hechos, capítulo 10 y verso 28, y les dijo, vosotros sabéis que es abominable a un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero Dios me ha mostrado que a ningún hombre llame común o inmundo. Vemos una característica. Yo quiero hacer una pregunta a ustedes. ¿En qué parte de la Biblia dice que es abominación sentarse a comer con un extranjero? ¿En qué parte de la Biblia el Señor dijo, no te sentarás a comer con un extranjero? ¿Saben en qué parte? En ninguna. Porque eso no existe en la Torá del Eterno. ¿Sí está en qué? En las leyes orales, en las tradiciones de los rabinos, en los escritos fariseos, ahí sí está. Entonces vemos que se enoja Pablo porque Pedro está comportándose como un seguidor de la ley oral y no se acordó de Hechos 10, 28, donde Dios ya le dijo que no es abominación comer con un gentil, porque él no hace acepción de personas. Y Pablo está lleno de ira. Y miren lo que dice aquí, verso 13. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Nosotros además de cumplir la Torá escrita, vemos las leyes orales y recomendaciones de los rabinos. Y ahí dice que yo no debo comer con gentiles. 14. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, a la suma de la palabra, dije a Pedro delante de todos, oye Pedro, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Y aquí está el tema judaizar, un tema y una palabra altamente usada para decir que aquellas personas que están volviendo a la Torá del Señor, a sus leyes y mandamientos, decirles, sí, te quieres hacer judío, eso, estás judaizando y estás en contra, y ya vamos a hablar un poco más. Pero para los que estudiaron la semana pasada, donde pudimos ampliar a totalidad qué es judaizar, permítame recordárselo. Gálatas 1, verso 14. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos, dice el mismo Pablo, en mi nación, siendo mucho más celosos de las tradiciones de mis padres. O sea, judaizar no es que la gente vuelva a la observancia de los mandamientos. Judaizar es hacer volver a la observancia de las leyes orales, de las tradiciones que el mismo Mesías estaba en contra. Y les voy a poner un ejemplo práctico. El hijo pródigo, este hijo arrepentido, ¿volvió a su hermano mayor o volvió a su padre? Volvió a su padre. Dios nos está llamando a amar a nuestros hermanos judíos, claro que sí, con sus leyes, con sus costumbres, con sus tradiciones. Pero ¿sabes qué? Nosotros no estamos llamados a hacer o a volvernos a las tradiciones de nuestro hermano mayor. Estamos llamados a volvernos a las palabras de nuestros padres.
Estamos siendo llamados a buscar su verdad, y su verdad es la suma de todas sus palabras. Verso 15, nosotros judíos de nacimiento, y Pablo ahora sí te va a decir, ¿te crees observante de la ley oral? Permíteme explicarte. Nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. 16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, atención Sucat David Buenos Aires, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y ahí dice, ¿ves? Ahí está, que eso de la ley, eso que tú quieres de guardar el Shabbat, eso que tú quieres de todos los mandamientos de Dios, todo eso está mal, pero ¿es realmente así? Y ¿saben qué? Cuando empiezo a hablar de este tema, mentalmente lo que pasa es esto. En una esquina está Moisés. Moisés, el hombre, el profeta que Dios levantó para sacar a su pueblo de esclavitud en Egipto. Y en la otra esquina está el apóstol Pablo, hebreo de hebreo, fariseo, instruido a los pies de Gamaliel. Y empiezan el dime que te diré. Moisés arranca y dice en Éxodo, verso 19 y verso 9. Entonces el Señor dijo a Moisés, he aquí yo vengo a ti en una nube espesa para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo y también para que te crean para siempre. ¡Pum! Buen derechazo de Moisés. Moisés dice, me van a creer y van a creer estas palabras que me han dado en Sinaí para siempre. Para siempre. No contento con eso, viene nuevamente Moisés, pega otro derechazo y dice en Deuteronomio 27, 26, maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. Y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que no diga, los mandamientos del Señor son perfectos y nunca estarán abolidos. Maldito el que se atreva a decir, no, olvídate de la ley, de todas esas cosas que están, olvídate. Eso es lo que dice Moisés. Pero bueno, viene también Pablo y empieza a sacar un derechazo más. Miren lo que dice en Hechos 2. En Gálatas 2 dice, verso 16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, lo acabamos de leer. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para que justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto las obras de la ley nadie será justificado. ¿Qué hacemos? Uno dice que debemos confirmar las obras de esta ley si no seremos malditos, el otro dice que no seremos justificados, pero ¿saben qué? En este momento Pablo pierde el derechazo. Se termina golpeando a él mismo, porque en Romanos capítulo 2 y verso 3, él mismo dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley los que serán justificados. ¿Qué onda, Pablo? Acabaste de decir que las obras de la ley no justifican, pero en Romanos dices que solamente los que hacen la ley serán justificados. ¿Qué hacemos en este lío? Y gracias a Dios, ¿sabes qué? Tenemos al que da la correcta interpretación, tenemos a nuestro Mesías, aquel que vino por nosotros. Y en Mateo capítulo 5, verso 17, el Mesías dice, ¿qué parte de no penséis que he venido a abolir la ley no están entendiendo? Él lo dice, no piensen que he venido a abolir la ley ni los profetas. ¿Qué hacemos? ¿A quién le creemos? Moisés, creemos a Pablo. ¿Y sabes qué? Creámosle a nuestro Mesías. Mira lo que él dice en Juan capítulo 5 y verso 46. Porque si creyeres a Moisés, me creeréis a mí, porque de mí escribió él, pero si no le creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? ¿Cuántos tienen fe en Jesús? ¿Cuántos dicen el Señor es mi Salvador? ¿Cuántos dicen Jesús es mi Rey? Bueno, quiero decirte que no puedes creer en las palabras de Él si antes no crees en lo que escribió Moisés. No crees en la ley que el Señor puso para su pueblo. Pero ¿cuál es el lío? Tenemos a un Moisés, tenemos a Jesús diciendo no he venido a abolir la ley, diciendo créanle a Él. Y tenemos a alguien que escribió el 50% de las cartas del Nuevo Testamento, al apóstol de la gracia, diciendo en una parte, no, las obras de la ley son malditas, y otra parte diciendo, solo los oidores, los hacedores de la ley serán justificados. ¿Y saben qué? Este es el lío. Hasta que no existió el descubrimiento de los manuscritos del Mar Muerto, los Mixama Seja Torah, la Torah lleve al peo, lo conocido como las obras de la ley. El advenimiento del descubrimiento de estos manuscritos nos hacen entender un poco mejor la mente de Pablo. ¿Pero qué son estos manuscritos de las obras de la ley? Esta es una revista del Biblical Archaeology Review
Esto fue en diciembre de 1994 y dice, por esto tú esperaste 35 años. Esperaste 35 años de su descubrimiento. ¿Para qué? Ellos mismos lo dicen. La traducción habitual del Mixá Maseja Torá, de los manuscritos del Mar Muerto, de las obras de la ley, oscurece su relación con las cartas de Pablo. Y me encanta este comentario que hacen estos arqueólogos. Dice, la frase las obras de la ley era imposible saber a qué se refería hasta el hallazgo de los manuscritos del Mar Muerto, ya que solo allí se encuentra y no en ninguno de los escritos rabínicos de la época. ¿Qué quiere decir? Que cuando Pablo se está refiriendo a las obras de la ley, no se está refiriendo a los mandamientos de Dios, no se está refiriendo, como dijo David, a la ley del Señor que es perfecta, que cambia el alma. No se está refiriendo a los mandamientos que dijo el Mesías en Mateo 5, 17 al 21. Si ustedes no hacen estos mandamientos y no los enseñan a otros, serán llamados vanos en el reino de los cielos. Pero si hacen estos mandamientos y así los enseñan a otros, serán llamados grandes en el reino de los cielos. Claro que no. Y inclusive hoy en día existen estos libros de práctica oral. Por ejemplo, esto es uno de los más comunes, que se llama el Shulchan Aruch. ¿No? Shulchan significa mesa, Aruch significa orden, el orden de la mesa. Este es un libro que recopila las leyes de práctica según la tradición sefardí. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que en el tiempo del Mesías, además de la Torá, además de los mandamientos escritos dados a Moisés, el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio y Números, existían otros libros que aparentemente te daban salvación. Prácticas orales. No, es que tú tienes que hacer esto. Pero el mandamiento me dice que simplemente no coma cosa inmunda, que está en Levítico 11. Sí, pero también en los libros del Mar Muerto, en el Shulchan Aruch te dice que no comas con gentiles. Pero el mandamiento dice simplemente que no coma cosas extrañas. No, tú de plano no comas con esta gente. ¿Entienden? Entonces Pablo está refiriéndose específicamente a las obras de la ley. Y les quise traer un poco de las fuentes judías tradicionales. ¿Sí? Para un judío, para un observante de ambas leyes, la Torá se divide en la ley oral, la Torá Sheba'al Peh y la Torá Shebitá, con la ley escrita, lo que ustedes conocen, el Tanaj. ¿Sí? Todos los libros del Pentateuco, los libros de los profetas, lo que nosotros conocemos es solo una parte. La otra parte son todas las recomendaciones de los rabinos, el Talmud, la Mishnah, comentarios, recomendaciones de los rabinos, cosas con las cuales nuestro mismo Mesías no estaba de acuerdo. Pero todo esto por esta palabra, alajot, que significa camino o interpretación de la ley escrita. El maestro dijo, por ejemplo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Ustedes saben por qué lo dijo? Porque el camino es una forma de vivir, es una forma de ser interpretada la palabra. Por eso dijo, yo soy el camino, yo soy la alajá, yo soy la correcta interpretación de los mandamientos. ¿No me creen? Vayan conmigo a Mateo 5 y verso 21. El Mesías dice, ustedes han oído que se dijo a sus antepasados, no mates. Y todo el que mate quedará sujeto a juicio del tribunal. Pero aquí viene la correcta interpretación del mandamiento. Aquí viene el Mesías diciendo, esta es la alajá, esta es la interpretación. Pero yo les digo que todo el que se enoje con su hermano, quedará sujeto al tribunal. Es más, cualquiera que insulte a su hermano quedará sujeto al juicio del consejo. Y que cualquiera que lo maldiga quedará sujeto al fuego del infierno. De igual forma, en Mateo 5, verso 27, el Mesías nuevamente dice, ¿oíste que fue dicho no cometerás adulterio? Y aquí viene la correcta interpretación. Yo les digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Y a veces me dicen, no, es que el Mesías vino a dar otros mandamientos. Yo le digo, si tú supieras las palabras que dijo el Mesías, sabría que él levantó el estatus. El que lee comúnmente dice, no adulterarás. Ahí está, yo soy un hombre santo. Pues yo jamás le he sido infiel a mi esposa. No, yo no sé lo que es vivir con otra mujer, tener una doble vida, yo no lo sé. Pero ¿sabes qué? Tu Mesías viene y te pone la vara más alta y te dice, ¿sabes qué? Si ya la miraste para codiciarla, estás al horno, flaco. Pero solo con mirarla no hice nada. No, porque lo que entra por los ojos entra al corazón y en el corazón están las cosas malas. ¿Y sabes qué? Delante de mí, dice la palabra, todo está. Entonces decir que el Mesías vino a dar otros mandamientos y que el amor, no, el Mesías vino a dar una interpretación más alta todavía.
Ay, no, yo no mato a nadie, hermano. Yo nunca he usado un arma para dispararle a alguien. El Mesías dice, ¿alguna vez hablaste mal a tu papá? ¿Le gritaste, lo maldeciste? Es que se lo merecía. No estoy preguntando esto. ¿Lo maldijiste? Sí, lo maldije. Bueno, quiero decirte que eso es equivalente a matarlo también. Nuestro Mesías vino a poner la vara más alta. También existe dentro de la tradición algo llamado los ninjaj, o las costumbres, tradiciones adoptadas por las comunidades. Miren lo que dice Marcos, capítulo 7 y verso 10. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, está hablando el Mesías. Y el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. Pero atención, Sucatá y Buenos Aires. Pero vosotros decís, la ley oral dice, las tradiciones de los ancianos dicen, los manuscritos del Mar Muerto, todas estas costumbres dicen, basta que diga un nombre al padre o a la madre, es corbán. Quiere decir, mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición. Dos cosas. Primero, sacan un mandamiento para entrar otro. Y mira lo que dice el Mesías, verso 13. Invalidando la palabra de Dios. Para el Mesías la palabra de Dios es lo que dice en el verso 10. Porque Moisés dijo. ¿Dónde está que él abuele la ley? Él mismo está diciendo. Invalida la palabra de Dios que dice, honra a tu padre y a tu madre. ¿Alguien recuerda este momento específicamente? El Mesías está comiendo y hay un hombre observante de la ley oral, de las tradiciones, que se está haciendo un lavado ritual, que se llama Netilat Yadayim. Esto lo encontramos específicamente en Mateo 15, verso 2. Le preguntan, ¿por qué tus discípulos, Jesús, Yeshua, quebrantan la tradición de los ancianos? Pues no se lavan cuando comen pan. Y alguien que no conoce nada de tradición, que no conoce en el contexto en el que vivía Jesús, decía, no, lo que pasa es que Jesús no se lavaba las manos. Yo escuchaba comentarios de gente diciendo, sí, es que el Señor no importa, no se lavaba las manos, o sea, Jesús se lavaba las manos para comer. Lo que no hacía lavarse de forma tradicional, como lo decían los ancianos, 3 veces por encima de uno, 3 veces por encima de la otra, haciendo la oración del Netilat Yadayim, porque se creía que si tú no hacías una especie de oración ritual, se contaminaba el alimento. Y el Mesías después dice, no es malo lo que entra a la boca, sino lo que sale del corazón. No está en discusión los alimentos que se pueden y no se pueden comer, que ya está en la ley del Señor y que Él no vino a abolir. Lo que está en discusión es lavarte las manos, quebrantando la tradición de los ancianos, el Netilat Yadayim. Asimismo, dentro de la tradición hay las leyes de Muxé. La ley de Muxé te dice que en el Shabbat, en los días sagrados, tú no puedes tocar nada. Y el Señor se encuentra a un paralítico, lo sana y ¿qué le dice? Carga tu camilla, vete y no peques más. Toma eso y vete. Y me encanta esta nena porque dice, carga tu camilla. No está rompiendo la ley al darle esa orden y decir pecando. Y después dice, vete y no peques más. Porque no es pecado haber levantado esa camilla. ¿Saben por qué creen que es pecado? Porque dentro de la ley oral, dentro de las tradiciones de los rabinos, hay más o menos 39 tipos de actividades que supuestamente tú no puedes hacer en Shabbat. Y una de esas es cargar. Pero, ¿en qué parte de la Biblia, de la palabra de Dios, dice que está mal cargar una camilla? No lo está. No le está más cuando este hombre estaba siendo realmente sanado. Le pasaba esto mismo también a Pablo. Miren lo que dice en Colosenses, capítulo 2, verso 21 al 23, está hablando de la ley de Muxé. Dice, tales leyes como no manejes, ni gustes, ni toques en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres. Cosas que se destruyen con el uso. Tales cosas, dice Pablo, tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario. Si tú lo quieres hacer, es tu problema. En humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor contra alguno de los apetitos de la carne. No manejes, ni gustes, ni toques. ¿Saben ustedes, por ejemplo, que la ley oral prohíbe que se toque un instrumento en Shabbat? Que tú estés reunidos y sea Shabbat, sea tiempo de estudio bíblico y tú toques un instrumento, está prohibido. ¿En la palabra lo está? Claro que no. Es decir, que yo por eso quise traer este cartel de Se Busca. ¿Sí? Porque según la ley oral, según el Talmud, las obras de la ley y las tradiciones de los ancianos, se los busca a ustedes vivos o muertos, recompensa en efectivo. Por transgredir el mandamiento dado por los rabinos, por las tradiciones. ¿Pero qué dice la palabra sobre tocar un instrumento? Vayan conmigo al Salmo 92. Alabanza por la bondad de Dios, cántico para el día de reposo. Oh, what? O sea, me dices que la ley oral me prohíbe, las tradiciones, los rabinos le prohíben tocar, gustar, tocar un instrumento, pero aquí dice, verso 1, bueno es alabarte, oh Señor, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. 2, anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. 3, en el decacordio
Y en el salterio, en tono suave con el arpa, por cuanto me has alegrado, oh Señor, con tus obras. En las obras de tus manos me gozo. Cuán grandes son tus obras, oh Señor. ¿Ven? Una cosa son las tradiciones de los ancianos, las leyes orales, las obras de la ley, los manuscritos del Mar Muerto. Y otra cosa, totalmente distinta, son la palabra del Señor que vive para siempre. Su ley que cambia el alma, que llega hasta los tuétanos, hasta el centro de nuestro ser. Estamos terminando, verso 17, Gálatas 2. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. Ay, no, pues yo soy justificado en Cristo. Pero ¿qué pasa si te hallan pecador? ¿Es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Y yo pregunto a su Cadavid Buenos Aires, ¿qué es pecado? ¿Cuántos nos enseñaron? No, pecado es errar al blanco. ¿Errar al blanco? ¿Qué será errar al blanco? ¿Sí? Pecado es transgredir la ley del Señor. Primera de Juan, capítulo 3 y verso 4. Verso 18, porque si las cosas que destruí, si las leyes que destruí, si las leyes orales, las tradiciones fueron destruidas por el Señor, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. 19, porque, pongan atención, yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. ¿Saben qué? El que explica esto, a primera instancia, para mí es un genio. A ver, lean conmigo. Porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. ¿Cómo yo por la ley soy muerto para la ley? ¿Entienden? Esto es algo confuso. ¿Qué le pasa a Pablo? Dice que yo estoy muerto, yo por la ley soy muerto para vivir por la ley. ¿Cómo es eso, Pablo? ¿Entienden? Y por eso esta nena pone esta cara. Que alguien me explique. Pablo, ¿qué te pasa? ¿Por qué dice que yo soy muerto por la ley, pero después voy a vivir para la ley? Ahora ya sabemos a lo que Pablo se refiere. Ahora sabemos que dentro de la costumbre de los rabinos, que ya estudiamos, para ellos lo mismo es decir la Torá oral que la Torá escrita. Que constantemente Pablo, cuando dice la ley, él asume que nosotros conocemos que hay dos leyes. Él cree que 2000 años después uno entiende, sí, Pablo, tranquilo, todos sabemos que hay leyes orales, que hay obras de la ley, que hay manuscrito del Mar Muerto, que hay recomendaciones de los rabinos, y que está la palabra del Señor, que tú dijiste en Romanos 2:18, que seremos justificados si la hacemos. Pero ¿sabes qué? Esto se perdió. Y no me creen. Vayan conmigo también a Romanos 3, verso 21, dijo lo mismo. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificado por la ley y por los profetas. El mismo lío. ¿Cómo que aparte de la ley, ahora viene la justicia en la ley? Lo mismo. Pablo nuevamente está diciendo, aparte de las leyes orales, de las tradiciones de los ancianos, se ha manifestado la justicia de Dios. ¿Saben dónde está la justicia de Dios? En su ley y en sus profetas. Entonces cuando dice, yo por la ley estoy muerto, o sea, estoy muerto a esas tradiciones de los ancianos, pero vivo para la ley. ¿Qué quiere decir esto? ¿Saben qué? Yo fui salvado ¿por quién? Por el Mesías de Israel, por Yeshua HaMashiach, por Jesucristo de Nazaret. Y la evidencia de que yo soy salvo es que guardo sus mandamientos. El que me ama, guarda mis mandamientos. Pero ¿saben qué? Y pongan mucha atención. Quiero decirles algo. No estoy en contra del apóstol Pablo, pero veo que hay tanta defensa, hay tanto que es el apóstol de los gentiles, pero escuchen bien esto. El apóstol Pablo, tengan cuidado al leerlo. Bien lo dijo Pedro, las epístolas del apóstol Pablo son difíciles de entender. Que los indoctos y los inconstantes, los que no estudian, los que estudian versículos por versículo, no, los que realmente estudian, no estudian, dice que la tuercen para su propia perdición. No, es que Pablo es lo máximo para mí. Quiero decirte que Pablo inclusive guardaba la palabra del Señor y también costumbres de la ley oral. ¿No me creen? Vayan conmigo, por favor, al libro de 1 Corintios, capítulo 14 y verso 34. Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Ahora, mi pregunta es, ¿en qué parte de la Biblia dice esto? ¿En qué parte de los mandamientos de Dios dicen que las mujeres deben callar? En ninguna parte. Pablo, como rabino, criado a los pies de los rabinos, está nombrando indistintivamente, como también la ley lo dice,
La ley lo dice la ley oral, las tradiciones. El Señor jamás mandaría a callar a una mujer. De hecho, en Romanos capítulo 16 tenemos un listado de personas, y entre ellas una persona muy importante como la hermana Febe, que era la principal y directora de todo el culto. Mucho cuidado con leer a Pablo, pero muchos no me creen. Así que acompáñenme al libro de Hechos, capítulo 28, verso 17. Escuchen lo que el apóstol Pablo está diciendo. Aconteció que 3 días después, Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales luego que estuvieron reunidos les dijo: yo, varones hermanos, está hablando Pablo, no habiendo hecho nada contra el pueblo, ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos. Pablo ni siquiera hacían nada en contra de las costumbres de los padres. Ahora, quiero que pongan atención y no saquen de contexto lo que estoy diciendo. ¿Está mal observar las leyes orales? No. Hay leyes orales que son preciosas. Dice que el verdadero varón se encarga de todos los pequeños detalles de la vida de su esposa. ¿No les parece una linda recomendación? La ley oral dice que humillar a tu hermano o tu amigo en público es equivalente a matarlo. Que no lo hagas. ¿Les parece una mala recomendación? Claro que no. El sabio, cuando se enfada y se enoja, deja de ser sabio. ¿Les parece una mala recomendación? Todo eso son leyes orales. Lo que está mal es poner por encima de la palabra de Dios las leyes orales y las recomendaciones de los rabinos. Yo amo mucho a varones de Dios que están aquí, amo mucho a mi esposa, pero todo consejo que me dan, ¿cuál es mi filtro? La palabra del Señor. Entonces, yo no estoy diciendo que el apóstol Pablo hace bien o mal. Si el apóstol Pablo quiere guardar ciertas tradiciones y las mantiene, como él lo está diciendo en Hechos 28, está perfecto. Pero no está poniendo por encima lo que dice la palabra del Señor. Verso 20 de Galatas 2, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Cuál es la fe del Hijo de Dios? ¿Cuál es la emuná del Hijo de Dios? ¿Cuál es la fidelidad? ¿A qué fue fiel Jesucristo? A sus mandamientos, ya lo estudiamos. Dice, si no le creen a Moisés, no me van a creer a mí. No vine a abolir la ley ni los profetas. El que me ama, guarda mis mandamientos. Verso 21. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. ¿Ven? Nuevamente, usa indistintivamente este término de la ley. ¿Ven? Entonces, pasa esto y vuelve a pasar. Veamos Romanos 3:31, él luego vuelve a decir, luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. ¿Entienden cuál es el problema de leer a Pablo? El problema de leer a Pablo es que si no lo lees en contexto, no lo lees entero, agarras un pedacito y dice, aquí dice que las obras de la ley son muerte, y acá también dice que confirma la ley. Entonces, tenemos que entender en contexto a Pablo. Y yo voy a terminar simplemente con esto. Yo no creo que este compartir del día de hoy vaya a ser un cambio y viene la reestructuración de todo, porque ¿sabes qué? Dios dice que Él abre sus ojos al que quiere, no es el que corre, sino el cual Él tiene misericordia. Pero sí quiero llamar la atención a todas las personas que estamos aquí, y es, tú tienes una decisión. ¿Qué es para nosotros su palabra? ¿Es un menú de restaurante? ¿Son sugerencias? A mí me gusta esta parte del mandamiento de honrar padre y madre. Esto de guardar Shabbat no me gusta. Ay, esta parte de no matar, sí, es cierto, a mí me gusta. Pero esta parte de acá, de lo otro, no, eso no me gusta. Ay, no, yo soy pastor, esta parte del diezmo me encanta. Esto sí, esto de la ley está perfecto. Ah, no, pero eso de que en cualquier lugar donde esté su nombre, ahí va a estar su presencia. Y no, él tiene que venir a mi congregación. Entonces, la pregunta es, ¿qué es para nosotros su palabra? ¿Qué es para ti su palabra? ¿Es un menú de restaurante? ¿Esto me gusta? ¿Esto no? ¿Saben qué, querida familia? No son sugerencias. No son el menú del chef, las sugerencias del chef. Son mandamientos de nuestro Padre. Y dice la palabra, maldito aquel que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. Esto es un compromiso personal con el Señor. Que sea el Señor el que nos alumbre. Que sea el Señor el que traiga su verdad a nosotros.
Amado Señor, te doy gracias por este tiempo de estudio bíblico y te pido que seas tú quien, al igual que el apóstol Pablo, nos abras los ojos, Señor. Gracias por la comunidad de Sucataví, Buenos Aires y todos aquellos donde tu palabra está llegando. Bendito seas por los siglos, Señor. Amén. Amén. Gracias, Señor, por este hermoso día. Gracias a la comunidad de Sucataví, Buenos Aires, que estuvo aquí en este momento. También a las personas que nos siguen a través de la página de Facebook, de YouTube, de Instagram y que escuchan por Spotify. Que el Señor les recontra bendiga y nos vemos la próxima semana para estudiar Gálatas, capítulo 3, en las palabras del apóstol Pablo. Shabbat, Shabbat Shalom.